Hola a todos, muy buenos días. Es un gusto saludarlos un jueves más, una semana más de este curso propedéutico para el ingreso a la maestría en Ciencias de la Salud. Sean todos bienvenidos a nuestra sesión número 9, en la que vamos a continuar hablando acerca de temas que les van a permitir terminar de plantear y estructurar tanto la pregunta de investigación como el diseño arquitectónico y considerar algunos otros aspectos que en ocasiones no se toman en cuenta, pero que son muy importantes al momento de establecer un proyecto de investigación. Entonces, pues en los siguientes minutos vamos a estar hablando de causalidad, que es un tema muy interesante. Es un tema también bastante complejo, no es tan sencillo llegar a definir la causalidad en un proyecto de investigación. Y pues espero que les sea de mucha utilidad, que puedan participar también. Si tienen cualquier pregunta o cualquier comentario, ya saben que pueden levantar la mano, activar su micrófono pues participar directamente en el chat. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio con nuestra sesión. Y empezaremos recordando que el proceso de establecer un proyecto de investigación, pues hay varios componentes. Uno de los más importantes es plantear la pregunta de investigación. Y esta pregunta de investigación va a generar que mediante toda una metodología y mediante todo un proceso te pueda dar una respuesta. Y esta respuesta va a estar encaminada a tres posibles escenarios o prácticamente lo que conocemos como niveles en el proceso de investigación. Tenemos un nivel de investigación descriptiva, un nivel analítico o de asociación, un nivel causal y finalmente un nivel explicativo. Muchas veces cuando nosotros queremos determinar la prevalencia de cierto desenlace, que no es otra cosa más que describir las características en cuanto a frecuencia de un fenómeno en una población particular, pues lo que estamos haciendo es únicamente verificar qué ocurre en esa población o en esa muestra y expresarlo a través de un parámetro, en este caso a través de la prevalencia de un desenlace en específico. Este tipo de diseños no requieren un grupo comparativo, es decir, yo puedo evaluar la prevalencia solamente en un grupo con características específicas, pero por supuesto que tiene ciertas limitantes. Una de las más importantes es que no nos va a permitir ni explorar relaciones causales y tampoco determinar asociaciones. ¿Qué tipo de diseños entran aquí? Pues el estudio transversal descriptivo, las series de casos, los reportes de casos, y ustedes tendrán que considerar este primer punto para tomar decisiones en cuanto a cómo conformar su muestra en el proyecto de investigación. Si solamente tienen un grupo, entonces va a ser un estudio descriptivo en el que no van a poder determinar una asociación ni tampoco explorar relaciones causales como ya lo hemos mencionado. En el nivel analítico, donde sí podemos generar asociaciones, vamos a requerir forzosamente dos grupos. Y probablemente algunos de ustedes en sus proyectos que subieron al Classroom, pues pudimos hacerles esta observación de que únicamente al considerar un grupo, pues no es factible desarrollar una investigación que nos genere como respuesta la relación o asociación entre dos variables, porque para poder lograr este aspecto necesitamos forzosamente un grupo que pueda contrastarse con otro en cuanto a su exposición y en cuanto a sus desenlaces. Aquí sí podemos analizar esta relación o asociación entre las variables, lo que conocemos habitualmente como factores de exposición, que pueden ser de riesgo o protectores, y los desenlaces o resultados. Y los estudios que van a estar dentro de este conglomerado son los estudios de cohorte, los estudios de casos y controles, o incluso el estudio transversal, pero cuando llegamos a un paso más del proceso de análisis y podemos generar de manera un tanto artificial esta comparación entre grupos. Aquí vamos a poder establecer asociaciones entre las variables, pero en realidad no podríamos determinar la causalidad de manera directa, porque hay una serie de situaciones que tenemos que verificar
para determinar qué tan factible es que esta asociación realmente sea causal. Y finalmente viene este nivel de investigación causal o explicativo, donde no solamente determinamos la asociación, que en teoría pues ya tendría que estar demostrada, sino que también seremos capaces de determinar si una variable genera un efecto en otro o produce directamente un desenlace en específico. Aquí, sobre todo, vamos a estar en estudios experimentales, idealmente ensayos clínicos controlados, aleatorizados, donde se pueda disminuir la posibilidad de que haya otros factores que interactúen y que se relacionen con el desenlace que estoy buscando y realmente saber que este fenómeno se está produciendo porque los sujetos están expuestos a una intervención o a una exposición. Aquí sí voy a poder, por lo tanto, establecer estas relaciones causales a través del control de ciertas variables y también la manipulación. Pero ojo, nosotros podemos sospechar o integrar incluso causalidad de manera también apropiada en estudios, sobre todo longitudinales, ya sean prospectivos o retrospectivos, como los estudios de cohorte. Si bien es cierto, pues hay algunos factores que no se van a poder controlar del todo, sí nos permite generar estas hipótesis de causalidad que después tendrían que ser comprobadas. Y es por eso que muchas veces los estudios de cohorte que ustedes pueden revisar, pues les van a mencionar al final de todo el análisis que se requieren estudios experimentales, específicamente ensayos clínicos, para poder corroborar la información. Y aquí lo que quiero decir con estos antecedentes es que asociación no necesariamente implica causalidad. Quiere decir que no porque dos variables, una de exposición y un desenlace, estén relacionadas o veamos que se presentan de manera sincrónica o en conjunto, necesariamente una tiene que ser consecuencia de la otra. Hay muchas ocasiones donde puede haber factores adicionales que estén interviniendo en esta relación y que pues evidentemente nos generen conclusiones que quizá no son del todo correctas. Entonces, vamos a ver un ejemplo respecto a esto. Este es un estudio publicado en el New England en el 2012 donde lo que quieren hacer es determinar la asociación y también si existe causalidad entre el consumo de chocolate, la función cognitiva y los premios Nobel que se han ganado por país con base en el consumo de chocolate que tienen de manera anual. Y bueno, ahí hay algunos aspectos interesantes de los cuales hablan los autores. Ojalá tengan la oportunidad de revisar este artículo. Y aquí el autor particularmente menciona que se ha visto que ciertas sustancias o ciertos componentes que tiene el chocolate, pues pueden mejorar la función cognitiva. Y esto indicaría que en los países donde se consume mayor cantidad de chocolate, pues podemos tener una mayor cantidad también de premios Nobel, ¿no? Lo que hicieron fue determinar el consumo de chocolate por cantidad, por año, y también lo relacionaron a través de una regresión lineal, que aquí lo que hacemos, perdón, una correlación lineal, que aquí lo que hacemos es investigar si dos variables cuantitativas, ojo, a eso se refiere específicamente este término de correlación, se modifican. Cuando un valor aumenta, el otro también puede aumentar. Cuando un valor aumenta, el otro puede disminuir o cuando un valor disminuye, el otro también se tiende a modificar. Eso es una correlación. La modificación de una variable cuantitativa con respecto a los valores de otra variable cuantitativa también. Entonces, en este caso, en esta correlación, lo que determinaron fue el consumo de chocolate y el número de premios Nobel que se han obtenido por país por cada 10 millones de habitantes. Esto lo hicieron por ajuste porque evidentemente pues tenía que ver con la cantidad de habitantes en cada una de las locaciones y determinaron que
había una correlación positiva entre el consumo de chocolate, es decir, a mayor cantidad de kilogramos de chocolate por año consumidos por persona, pues mayor es el número de premios Nobel que han sido ganados en ese país. Con estadísticos, además, como el R, que nos habla de qué tanto se correlacionan estas dos variables, siendo uno una correlación perfecta, entonces 0.79, que es bastante alto, con un valor de P de menos de 0.0001. Entonces, pues aquí evidentemente hay varias conclusiones que se pueden realizar. ¿Qué pensarían ustedes de este estudio? Realmente estos son los resultados más importantes. Este es el gráfico más relevante que presenta el autor y nos dice que quizá el único país que no haga tanto sentido en esta correlación, pues sea Suecia, ¿no? Pero fuera de eso, el resto de los países tienen una relación entre el consumo de chocolate y justamente el número de premios Nobel que se han ganado. Adelante, doctor Hugo, por favor. Hola, buenos días. Muy Híjole, es que buenos días. hasta el mismo artículo te da mucho que desear la metodología, pero sobre todo, ¿cómo midieron el consumo de chocolate? O sea, creo que mi primera pregunta sería esa. O sea, eso es súper subjetivo. ¿Cómo medir el consumo de chocolate por personas? Estamos hablando de población. Esto se me hace completamente, o sea, no tiene nada que ver con causalidad según los criterios de Blatchford. O sea, es hasta absurdo. A mí se me haría absurdo leerlo, en realidad. O sea, no tiene mucho sentido. Claro, son ejemplos que tratamos de colocar para que vean que no todo lo que está publicado en revistas de gran relevancia, pues en realidad aportan un valor al conocimiento, nos dan material para poner de ejemplo en la clase y como bien menciona Hugo, pues obviamente hay que revisar específicamente la metodología. Aquí lo hicieron, el consumo de chocolate lo midieron a través de una página que determinaba qué tanto chocolate consumían las poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso evidentemente es una limitante. Por acá en el chat nos hablan de que, bueno, pues hay muchos otros factores que posiblemente puedan influir en el desenlace, algunas No, otras variables que no están considerando. no me refería al ejemplo. Creo que el ejemplo es excelente, pero el estudio por sí mismo, o sea, dices, wow, yo no voy a entretenerme, no sé, 20 A minutos en leer leerlo. eso, claro. Una Afortunadamente toma menos tiempo, pero al final el autor sí se encarga de determinar que, bueno, evidentemente hay muchos otros parámetros que pueden modificar el desenlace, que hay varias maneras en las que se podría interpretar. Veía otras manitas levantadas por acá. Efraín creo que tenía levantada la mano. Buenos días. Sí, gracias. Buenos días. Eh, sí, quería comentar que los países que en este estudio resultan con mayor consumo de chocolate, pues también tienen mayores recursos económicos y seguramente también tienen mayores recursos económicos destinados a la investigación, a diferencia de países en desarrollo o países pobres. Entonces, eso también podría explicar muchas cosas sobre los premios Nobel. Claro, ¿no? Aquí, por supuesto que tiene que ver con recursos, nos ponen Suiza, nos ponen Suecia, nos ponen Dinamarca, Austria, Noruega, Reino Unido, entonces todos esos son países que definitivamente tienen características distintas a algunos otros que también están incluyendo. Seguramente el nivel de recursos asignado es diferente, incluso la calidad de vida en los países puede ser distinta y eso evidentemente también tiene que ver con los resultados que se están obteniendo. María Luisa, por favor. Hola, muy buenos días. Muy Bueno, buenos días. retomando esto que ya han comentado mis compañeros, asociación no quiere decir que exista precisamente, am, ay, se me acaba de ir la palabra. Causalidad. Gracias, gracias. Sí, Asociación sí. no es causalidad. Y viendo didácticamente el estudio, yo diría que es un excelente ejemplo porque la lógica nos dice, esto no puede ser, no puede estar asociado, hay variables confusoras, hay que analizarlo más, pero creo que didácticamente es un excelente ejemplo que no todo aquel que tenga una P significativamente estadística
nos habla de causalidad. Solamente hay asociación entre las variables, es decir, que existe un vínculo de dependencia entre ellas, pero nada más. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Aquí lo que encontraron fue justamente correlación con una significancia estadística bastante alta, pero en realidad cuando hacemos el análisis, pues la causalidad queda ahí bastante flojita, como bien lo mencionaban ya, ¿no? Entonces nos especifican que pues aquí el valor de R fue 0.791 con un valor de P menor de 0.0001 y pues revisaron las estadísticas de 23 países, estos fueron los resultados que obtuvieron. Y bueno, a partir de aquí, nosotros entonces tenemos que empezar a especificar algunos factores. Primero, el razonamiento causal va a iniciar siempre con una pregunta causal. Esto significa que cuando ustedes plantean un proyecto de investigación, desde que están determinando qué variables se van a incluir, cuál va a ser la población que consideran pertinente que tenga su estudio, cómo van a medir los resultados, todo eso puede generar que su estudio pueda dar una respuesta en cuanto a asociación y causalidad o no. Simplemente les decía, ya el hecho de no incluir dos grupos es una limitante muy importante y es algo que nos encontramos frecuentemente. A veces cuando ya traen sus resultados nos dicen, es que quiero determinar, y uno de sus objetivos más importantes es determinar la asociación, ¿no? Entre un factor y otro. Y pues para poder hacer esta determinación tenemos que contar con algo que se llaman medidas de asociación. Particularmente vamos a tener el riesgo relativo y la razón de momios. Pero resulta que para poder determinar estos valores, yo necesito forzosamente esta integración de dos grupos. Entonces, de ahí habría una limitante muy importante, donde si el estudio ya está prácticamente terminado, los datos ya están recabados, pues es muy difícil poder solventar esa deficiencia que quizá no se estableció claramente desde el momento en el que se diseñó la pregunta de investigación. Entonces, aquí la sugerencia es consideren siempre cuál va a ser su desenlace. Tengan en cuenta este contraste de la exposición, tener dos grupos, uno expuesto, otro no expuesto, uno con intervención, otro sin intervención. Por supuesto que a raíz del seguimiento ustedes podrán encontrar sujetos o participantes con y sin el desenlace, y esto es lo que nos va a llevar a definir uno de los primeros criterios importantes en la causalidad, que es asociación. Entonces, no todas las relaciones en las que se encuentra asociación son causales, pero en general, cuando existe causalidad, sí vamos a tener asociación. Y aquí debemos considerar claramente los criterios de inclusión de nuestra muestra, la población objetivo que tendremos en cuenta, el periodo de tiempo en el que haremos el seguimiento y la medición del efecto causal. Esto tiene que ver con criterios de Bradford-Hill que vamos a ir mencionando más adelante y que ya ustedes pudieron revisar. Entonces, para cubrir este primer requisito, digamos, de la asociación para ver si existe o no posteriormente causalidad, la sugerencia es que ustedes diseñen y generen una tabla de 2x2. Esto lo van a hacer para estudios transversales, estudios de cohorte, estudios de casos y controles, ensayos clínicos, y tendrán que establecer claramente cada uno de los apartados de esta tabla de 2x2. Entonces, aquí lo que van a colocar siempre en las columnas es el desenlace. Esto se hace así por las fórmulas que ya están establecidas, tanto para riesgo relativo como para razón de momios, prevalencia e incidencia. En la primera columna vamos a anotar siempre a los participantes que tengan el desenlace, y en la segunda columna estaríamos colocando a los pacientes que no cuentan con el desenlace. Mientras que en las filas vamos a estar anotando nuestra exposición y vamos a tener en la primera fila a nuestro grupo expuesto y en nuestra segunda fila a nuestro grupo no expuesto. Y de esta manera yo voy a tener en la casilla A los sujetos o los participantes que tuvieron la exposición
y adicionalmente desarrollaron el desenlace. Es decir, esto correspondería, vamos a ponerlo así, a los verdaderos positivos. ¿Ok? Después, en nuestra casilla D, tenemos a los sujetos que no tuvieron la exposición y tampoco presentaron el desenlace. Quiere decir que estos serían nuestros verdaderos negativos. Y tenemos dos casillas adicionales en las que la exposición y el desenlace son discordantes. En este caso, en la casilla B, tenemos sujetos que a pesar de haber estado expuestos, no desarrollaron el desenlace. Y en la casilla C, tenemos sujetos que aunque no presentaron el antecedente de exposición, sí desarrollaron el desenlace de interés. Entonces, a partir de esta tabla de 2 por 2, ustedes van a poder calcular medidas de frecuencia y medidas de asociación. ¿De qué va a depender cuál seleccionemos del diseño metodológico que tengamos enfrente? Si es un estudio transversal, lo único que podemos calcular es prevalencia, que recuerden es el número de casos que se presentan en un periodo determinado de tiempo entre el total de la población en ese mismo periodo de tiempo. Y aquí, como estoy haciendo una fotografía, pues únicamente puedo determinar la prevalencia. En estudios longitudinales, como los estudios de cohorte y los ensayos clínicos o los estudios experimentales en general, yo voy a tener que hacer la medición en dos momentos, al inicio y al menos al final del estudio. Puedo tener más mediciones intermedias, pero mínimo requiero esas dos. ¿Para qué? Porque yo me voy a asegurar que al inicio mis participantes estén libres del desenlace y durante el seguimiento pueden presentarlo o no. Entonces yo estoy completamente seguro de que en ese periodo de tiempo lo que estoy midiendo son casos nuevos, es decir, la incidencia de la enfermedad. Y aquí la manera en la que lo vamos a hacer es el número de casos nuevos entre el total de sujetos que están en esa muestra en el momento particular que estoy visualizando. Entonces, después de que ya determinamos las medidas de frecuencia de manera global, es decir, para esta muestra en general, con esta tabla de 2 por 2, ¿qué fórmula utilizarían para calcular la prevalencia global? Vean la tabla de 2 por 2, que son, o sea, serían los sujetos que tienen el desenlace. No necesito que se aprendan las fórmulas. Sería A más C Ajá, entre el total de la suma de A más B más C más D. exacto, entre la N que estoy incluyendo. ¿Por qué? Porque esos sujetos son los que desarrollaron el desenlace. Aquí no estoy considerando todavía si tuvieron o no el antecedente de exposición. Para determinar la incidencia, pues haríamos exactamente lo mismo, pero recuerden que esto depende del diseño metodológico que estoy utilizando. Entonces, la incidencia global nuevamente sería A más C entre N. Después vienen estas, quedamos que son nuestras medidas de frecuencia. Y después viene algo que se conoce como medidas de asociación. Las medidas de asociación también van a depender del diseño metodológico que estemos utilizando. En estudios transversales y estudios de casos y controles, lo que vamos a utilizar es la razón de momios o el odds ratio. Mientras que en estudios longitudinales de cohorte y ensayos clínicos, vamos a utilizar el riesgo relativo. ¿Qué es lo ideal en cuanto a medida de asociación? Riesgo relativo. Sin embargo, cuando no podemos obtenerlo porque nuestro diseño metodológico no nos lo permite, la razón de momios bajo ciertas circunstancias puede ser un buen indicador de esta medida de asociación de riesgo en particular. Pues la razón de momios la vamos a determinar con una fórmula que se conoce como de productos cruzados. Nosotros vamos a multiplicar A por D y esto lo vamos a dividir entre
B por C. Mientras que el riesgo relativo nos pide determinar la incidencia en los expuestos. Recuerden que aquí tiene que ser incidencia porque dijimos que riesgo relativo es para estudios longitudinales, corte y ensayo clínico, y ahí lo que vamos a calcular es la incidencia. Entonces, es la incidencia en expuestos entre la incidencia en no expuestos. ¿Cómo esperarían encontrar la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos cuando no existe una asociación entre la exposición y el desenlace? Igual en ambos grupos. Sería igual en ambos grupos. Y si yo divido esa igualdad del grupo expuesto y el grupo no expuesto, el valor que obtendría de no diferencia es 1. Cuando tengo un valor más alto en el grupo de sujetos expuestos que en el de sujetos no expuestos, entonces voy a obtener valores por arriba de la unidad. Y entre más se alejen del 1 hasta el infinito, quiere decir que la asociación es mayor. Por el contrario, si tengo menor incidencia en el grupo expuesto y mayor incidencia en el grupo no expuesto, el resultado va a ser un número por debajo del 1, que se acerque al 0, entre 0 y 1. Entre más cerca esté del 0, pues esto significaría que también existe mayor asociación, pero ahora como un factor protector. Entonces, esto es importante tenerlo en mente porque, si se dan cuenta, Bradford Hill habla un poco acerca de esto. Nos dice que la fuerza de asociación es importante y la fuerza de asociación se mide con estos parámetros que puede ser razón de momios o riesgo relativo. Razón de momios se interpreta exactamente igual. 1 es nuestro valor de no diferencia, más de 1 es un factor de riesgo, menos de 1 y hacia 0 es un factor protector. Hay otras medidas de asociación que ustedes pueden encontrar relacionadas además con tiempo, como Hessian ratio. Entonces hay pues otras definiciones que iremos viendo con el paso de las siguientes sesiones. Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario particularmente de medidas de frecuencia y medidas de asociación para ahora sí ya encaminarnos con esto a no solamente hablar de asociación, sino empezar a platicar acerca de causalidad. ¿Todo bien? Si tuvieran cualquier pregunta, aquí estoy al pendiente del chat. ¿Sale? Muy bien. Déjenme borrar todos estos dibujitos. Ok. La siguiente diapositiva entonces es un ejercicio. Este es un ejercicio de fascitis plantar y su relación con el índice de masa corporal. Resulta que este fue un estudio transversal que se realizó para tratar de identificar asociación. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué le vamos a calcular como medida de frecuencia? Debe ser odds radio. Esa es nuestra o- medida de asociación. ¿Y la de frecuencia cuál sería? ¿Prevalencia o incidencia? Prevalencia. Prevalencia. Exacto. Entonces, nuestra medida de frecuencia va a ser prevalencia. Y en este caso, ¿cómo la vamos a calcular? ¿Cuál dijimos que era la fórmula? Era A más C entre la N. Ok, A más C entre N, que sustituyendo nos queda, en este caso en específico, 29 más 21, que son todos los sujetos que tuvieron fascitis plantar, entre nuestra N, que fue de 150. 150 sujetos. ¿Ok? ¿Cuánto nos da? Ay. Vayan sacando sus calculadoras para que me ayuden a hacerlo. Punto 33. ¿Ok? Era punto 33. Entre 0.33. Y esto para que sea más fácil de interpretar, lo multiplicamos por 100 y nos dice que la prevalencia en esta muestra
de fascitis plantar fue de 33%. Ahora, dijimos que las medidas de asociación lo que hacen es comparar a fin de cuentas un grupo con otro. Entonces podemos calcular aquí la prevalencia, pero de acuerdo a nuestra exposición. Vamos a poner prevalencia en índice de masa corporal por arriba de 30. ¿Cómo calcularíamos este parámetro? Solo la prevalencia en sujetos con índice de masa corporal por arriba de 30. Solamente contaríamos el 29, o sea, el A, Ajá. Entre. el 46, ¿no? Que sería el total Exacto, de, 29 de entre 46, que es el total de sujetos que se incluyeron con un índice de masa corporal por arriba de 30. ¿De cuánto les dio? 0.63. 0.63, o sea, 63%. 63%. Ok, ahora vamos a determinar la prevalencia cuando tenemos un índice de masa corporal por debajo de 30. ¿Y esta cómo la sacamos? 21 entre Lo mismo. 104 queda 21 entre 0.2. 104. ¡Uy, hija de la Ujú. chingada! ¡Ay! ¡Ay! Se le salió lo veracruzano. Da 0.2, sería el 20%. Ok, voy a silenciar los micrófonos, por favor, el que esté participando lo vuelve a activar porque no sé quién hizo esa intervención hace un momento. Ok, 21 entre 104 y esto nos da 0.20, lo que representa un 20% de prevalencia. Entonces, de entrada, ya podemos nosotros con esto visualizar que la prevalencia de fascitis plantar en esta muestra es más alta en aquellos que tienen índice de masa corporal por arriba de 30, comparado con aquellos que tienen un índice de masa corporal debajo de 30. Y ya desde aquí nosotros podemos decir, pues seguramente sí existe una asociación entre la exposición y el desenlace que estoy visualizando. Para terminar de definir esta asociación, y esto tiene que ver con las prevalencias, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, vamos a calcular por ahora el odds ratio, que quedamos que es una fórmula de productos cruzados. Aquí vamos a poner 29 por 83 y esto lo dividiremos entre 17 por 21. Entonces vamos a ir realizando estas determinaciones. Tenemos 29 por 83, 2407, entre 17 por 21, 357, y el resultado final de esta operación es 2407 entre... 6.74. Exacto, 6.74. Entonces, ¿cómo voy a interpretar este OR? ¿Qué dirían ustedes? Que los pacientes con un índice de masa corporal menor a 30 tienen un riesgo de 6 veces mayor de tener fascitis plantar. Ok, aquí como estamos en un estudio transversal Ajá, sí retrospectivo, sería. adelante, Efraín, por favor. Sería que de los pacientes que presentan fascitis plantar, existe una mayor probabilidad de que tengan índice de masa corporal mayor a 30. Exacto. Entonces, como estamos en un estudio transversal retrospectivo, y recuerden que 1 es mi medida de no diferencia, lo que tendríamos que decir es que los pacientes que tuvieron fascitis plantar tuvieron 5.74 veces más probabilidades de tener el antecedente de índice de masa corporal por arriba de 30. Entonces, bueno, esto es nada más para empezar a hablar de asociación. Y les digo, después hablaremos también de la fuerza de asociación, que sí es uno de los criterios que considera Bradford Hill. Pero lo van a seguir revisando más adelante en las siguientes sesiones. Hay muchos ejemplos que pueden encontrar en la literatura de por qué no siempre asociación es causalidad. Uno de los que viene
frecuentemente en algunos documentos y artículos, es como la modificación en los niveles de un barómetro respecto a la presión atmosférica podría llegarnos a confundir en que este aumento o disminución en la cantidad o los niveles más bien establecidos de presión mediante este barómetro pudiera tener una relación directa con la lluvia, ¿no? Entonces, cuando bajan los niveles en este barómetro, vemos que se presenta la lluvia. Pero resulta que si por alguna razón esto se descompone, pues la lluvia va a seguir llegando, no necesariamente porque esta modificación cause ese desenlace de manera definitiva. Pues lo mismo pasa en nuestros estudios. Hay que identificar claramente cuándo es asociación y cuándo esa asociación que ya identificamos puede referirse o puede tener que ver con un episodio causal. Y dentro del artículo que señala Bradford Hill y también un poco de otros autores más recientes, se destaca algo que se conoce como el enfoque contrafáctico. ¿Alguien revisó a qué se refiere este término? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretaron? ¿Por qué es importante para la causalidad? Adelante, Ana, por favor. Ay, yo sí, maestra, y la verdad es que ni siquiera había escuchado esa palabra dentro de mi diccionario, ¿no? Y contrafáctico se refiere a que puede haber muchas posibles causas sin que necesariamente haya ocurrido la situación. O sea, el ejemplo más clásico que leí es, si no me hubiera tomado un café caliente, no me hubiera quemado la lengua, así decía el ejemplo, o por el contrario, me hubiera quemado la lengua si me hubiera tomado el café caliente. Es como una condicional de probabilidad o de posibilidad. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, básicamente el enfoque contrafáctico lo que nos permite hacer es comparar lo que realmente ocurrió con lo que habría ocurrido si este paciente o este participante no hubiera sido expuesto a la intervención o factor de estudio. Pero resulta que nosotros solo podemos ver ese desenlace con la presencia o ausencia de la exposición una vez por cada momento. O sea, yo no puedo hacer que el mismo participante tenga y no tenga la exposición en el mismo tiempo. Y por eso es que pues nos sugieren hacer este contraste en, bueno, ¿qué pasaría en sujetos que tuvieran todas las demás características similares, excepto la exposición que yo estoy otorgando? ¿Se va a presentar o no se va a presentar este desenlace? Y como bien lo establecen también aquí a través del chat, pues son escenarios hipotéticos, lo que sucedería si se hubiera o no se hubiera presentado cierta exposición para un desenlace particular. Hay un ejemplo que también colocan en ciertos artículos que es el uso de dexametasona en COVID-19. Entonces, si llega un paciente grave con nosotros con este diagnóstico de COVID-19, se le administra dexametasona a las dosis establecidas, 6 miligramos, por un periodo determinado de tiempo durante la estancia hospitalaria en aquellos que requieren oxígeno suplementario o ventilación mecánica, y el paciente sobrevive, ¿no? Entonces, aquí la pregunta y el enfoque contrafáctico sería, si a este mismo paciente con COVID grave no se le hubiera administrado dexametasona, ¿hubiera o no hubiera sobrevivido? Entonces, son estos escenarios hipotéticos que se empiezan a generar y si se dan cuenta es lo que hacen ustedes en sus proyectos de investigación y lo que quieren documentar. ¿Qué va a ocurrir con este grupo expuesto, contrastado con este otro grupo que no está expuesto? Y en realidad la causalidad y el interés por la causalidad no es algo nuevo, tiene muchos años, por ahí de 1700 se empezaron a generar algunos modelos bastante simples, sobre todo para enfermedades infecciosas, que uno podría decir, bueno, esas son muy claras cuál es la causa, pero resulta que aún así, no en todos los pacientes que tienen el microorganismo
se va a desarrollar per se la enfermedad, ¿no? Entonces, Koch lo que decía era que se tendrían que recuperar en cultivo el microorganismo causante de la enfermedad, que este microorganismo tendría que poder ser inoculado a un pues, animal de experimentación, que este mismo microorganismo se podría obtener de este animal de experimentación tal cual y causar la enfermedad incluso de ser inoculado en algún otro animal de experimentación también. Entonces, estos postulados nos empiezan a dar cierta idea de, bueno, hay parámetros que se tienen que cumplir para que yo pueda hablar de causalidad. Pero les decía, empezaron a darse cuenta, por ejemplo, con tuberculosis, que no nada más por tener esta micobacteria ya vamos a desarrollar específicamente la enfermedad. ¿Cuántos de nosotros no en el sistema de salud mexicano andamos por la vida con tuberculosis latente, no? Entonces, bueno, ahí hay otros factores implicados y a raíz de estos análisis, pues surgen otros modelos de causalidad que seguramente pueden encontrar en los textos. Hay por lo menos 4 enfoques diferentes, además del contrafáctico respecto a causalidad. Pero uno de los autores que vino a dar muchísima luz y como a poner más orden a qué pasaba con la causalidad fue Austin Bradford Hill, que fue un epidemiólogo. Que pues se dedicó a ver qué sucedía con ciertas poblaciones vulnerables a algunas exposiciones, ¿no? Aquellos trabajadores que tenían contacto con ciertas sustancias y bueno, a partir de él se generó un parteaguas en cuanto a causalidad, que fue por ahí de los años 60 más o menos. Y él lo que decía era, bueno, ¿cómo detectamos en primer lugar que estas enfermedades sí se relacionan con las condiciones de trabajo que se están documentando? Y además, ¿cómo se determina cuáles son estos riesgos físicos, químicos, psicológicos de la ocupación? Sobre todo cuando tenemos eventos poco frecuentes y difíciles de reconocer. Y pues ahí Bradford Hill toma el ejemplo de un autor que incluso pues publicó la información antes de que él emitiera pues estas opiniones respecto a los criterios de causalidad, que tenía que ver con los desollinadores de chimeneas y enfermedades específicas, ¿no? Particularmente el cáncer de escroto. Y cómo la exposición que ellos tenían los ponía en riesgo no nada más del cáncer escrotal, que fue una de las más evidentes porque la fuerza de asociación era muy grande, tenían un riesgo casi de 200 veces más respecto a aquellas personas que no tenían esta exposición, sino también a otros factores. Por ahí, si tienen la oportunidad, pues lean todo lo que pasaba con los niños, porque eran niños desde los 4 y más o menos hasta los 12 años los que se dedicaban a limpiar las chimeneas, tenían lesiones, quemaduras, muchísimos reportes de defunciones eh, accidentales, pero a lo mejor no tanto. Y bueno, pues a partir de ahí se empieza a tener un mayor ímpetu por saber qué ocurre, no nada más en esta población en específico, sino en general con algunas otras situaciones que todavía en la actualidad a lo mejor todavía no tenemos tan claro. Y hemos estado hablando mucho de causalidad, pero no hemos hablado de, bueno, ¿y qué es una causa? La verdad es que es difícil definir qué es una causa. Ustedes se pudieron dar cuenta que incluso Bradford Hill dice, yo no me atrevo a decir o a definir lo que es una causa, pero lo que sí puedo mencionar, pues es que tiene que ver con 2 eventos, algo que ocurre como consecuencia de una exposición o una intervención. Inicialmente ese es un criterio que se debe de tener en cuenta. Y pues más adelante otros autores empiezan a decir, bueno, sí se requieren condiciones para que el efecto ocurra, pero no solamente cuando esta condición está presente ya es indicación de que va a suceder el desenlace. Hay muchas ocasiones en las que a pesar de tener una causa, pues no se desarrolla el desenlace per se, porque esto va a depender de muchos otros factores. Las relaciones unicausales difícilmente van a existir si es que en realidad hay alguna que podamos determinar tal cual.
Y pues se centran mucho en esta condición contrafáctica y en este enfoque contrafáctico del que hemos hablado. ¿Qué ocurriría si la causa no estuviera presente? Pues entonces esperaría que este evento no se desencadenara. Y a partir de aquí, Bradford Hill nos empieza a hablar de algunos puntos, algunos parámetros que no quiere él que se tomen como un checklist. Esto es muy importante porque a veces decimos, cumple con fuerza de asociación, entonces puedo pasar al siguiente criterio. Y la realidad es que no es del todo correcto esta manera de interpretar los criterios de Bradford Hill. El primero del que nos habla es la fuerza de la asociación, de lo cual ya vimos un poquito, en la que nos dice que es mucho más probable que una asociación fuerte tenga un componente causal. Y hay un parámetro que ponen ciertos autores en cuanto a riesgo relativo y odds ratio, que es un valor por arriba de 2. Cuando tengo un OR o un riesgo relativo por arriba de 2, es posible que esa asociación sea causal, pero evidentemente va a depender de muchos factores. Aquí tenemos un ejemplo con cáncer pulmonar y pacientes fumadores y no fumadores. Entonces, ayúdenme a calcular, por favor, este es un estudio prospectivo, es una cohorte. Evidentemente, por cuestiones éticas, es muy difícil hacer un estudio experimental asignando como intervención tabaquismo o no tabaquismo. Pues ayúdenme a determinar cuál sería la medida de asociación que deberíamos de calcular. Si es corte, sería riesgo relativo. Ok, riesgo relativo. Y dijimos que ¿cómo vamos a calcular el riesgo relativo? Es la incidencia en expuestos entre la incidencia en no expuestos. Muy bien, incidencia en expuestos entre la incidencia en no expuestos. O sea, ¿qué fórmula utilizo? A, A más, no, A entre A más B, Exacto, A entre dividido, A más B, y dividido esto lo entre vamos a C, dividir ajá, entre, entre ajá, C entre C más D. perfecto. Ahí. Correcto. Entonces, aquí tendríamos 90 entre 200 y esto lo vamos a dividir entre 10 entre 200. ¿Cuánto les dio? 0.5, 90 entre 200 entre 0.5, 0.9. Ok, Ay, bueno, a ver si no estoy mal. vamos a ver. ¿A alguien le dio algo diferente? 9. 9, exacto. Ah, no, Probablemente ahí algún sería cero, por algo 100, pasó. ¿no? No, este no es por 100. Ajá. Probablemente hubo ahí algún cero que se nos fue de Ah, ¿no es más. por 100? No, aquí no. Riesgo Ok, relativo es gracias. tal cual lo obtenemos. Entonces aquí Ah, 90 ok, ok. entre 200 nos da 0.45, que esta sería la incidencia en expuestos, entre 0.05, que es nuestra incidencia en no expuestos. Cuando hacemos la división, esto nos da 9. ¿Cómo lo interpreto? Aquí sí, como es un estudio longitudinal, una cohorte prospectiva, los sujetos que tienen el antecedente de tabaquismo tienen 8 veces más posibilidades de presentar cáncer pulmonar comparado con aquellos sujetos que no fuman. Entonces, entre más grande sea su asociación, es también más factible que realmente se relacione con causalidad. Eso es lo que quiere decir este primer criterio de Bradford Hill. Aquí tenemos otro ejemplo. Los impactos craneales recurrentes y la encefalopatía traumática crónica. Seguramente han escuchado un poquito de esto. Fue algo que se revisó y a lo que se le dio importancia desde hace algunos años a la fecha, sobre todo
relacionado con deportes de contacto, ¿no? A lo mejor no solamente el americano, hay otros deportes de contacto que también tienen pues estos criterios como el boxeo, la lucha. Entonces aquí hay varios estudios que se han realizado por distintos autores donde se determina el OR con sus intervalos de confianza al 95%. Esto es muy importante también. El intervalo de confianza al 95% no debe de tocar la unidad para que nosotros digamos que realmente existe significancia clínica, y habitualmente esta significancia clínica pues va a estar también de la mano a la significancia estadística. Pero vean, aquí este autor, McKee, encontró un OR de 144.8. Algunos otros autores hasta de 440. Los más conservadores entre 2 y 10. Entonces, quiere decir que efectivamente este OR nos habla de que la fuerza de asociación está presente en todos los estudios. No todos utilizaron la misma población, algunos utilizaron ciertos deportes o ciertas condiciones, posiblemente a eso se deba esa variabilidad de los OR, pero es algo que ya se ha demostrado de manera continua, ¿no? Entonces hay que tenerlo en mente también al momento de hablar de causalidad. Y ese será el primer paso que ustedes tengan que realizar en sus proyectos: calcular estas medidas de asociación para ver si realmente hay una relación entre sus factores de exposición, no nada más su maniobra principal, sino también aquellas maniobras periféricas o incluso las variables confusoras que puedan incluir, y el desenlace que están investigando en un momento determinado. Respecto al siguiente parámetro es consistencia. Este creo que es bastante sencillo de entender y se refiere a si estos mismos hallazgos se han observado repetidamente por diferentes personas, en diferentes lugares, en distintas circunstancias y en distintos momentos. Y pues para esto tenemos que realizar, por supuesto, un proceso de investigación antes de desarrollar nuestro propio proyecto. En este mismo ejemplo de las lesiones generadas por impactos craneales recurrentes y la encefalopatía traumática crónica, pues tenemos otra tabla en la que colocan distintos artículos en los cuales se ha corroborado en distintos lugares. Aquí pueden encontrar Canadá, por acá tenemos Glasgow, Australia, acá abajo está incluso Corea del Sur, que son sitios distintos, personas diferentes, circunstancias y momentos también alejados, y aún así se sigue corroborando la información. Entonces, la consistencia en encontrar el mismo evento en diferentes tiempos, lugares, personas y circunstancias también contribuye a pensar en causalidad. Después seguimos con especificidad. Aquí nos referimos a un factor influye específicamente en un resultado o en una población particular. Es bastante conocida esta parte de la especificidad, sobre todo para enfermedades laborales, ¿no? Se puede encontrar en mayor medida, pero hay algunos otros ejemplos que también pueden venir a la mente. Uno de los que podríamos llegar a mencionar es la deficiencia de vitamina B12 y la anemia megaloblástica. Se encuentra deficiencia de vitamina B12 en anemia megaloblástica, pero habitualmente no de tanta importancia en otros tipos de anemia. E incluso Bradford Hill también señala que se puede encontrar especificidad no nada más entre la exposición y el desenlace, sino también en la magnitud de la asociación. Y ojo, este es uno de los criterios que Bradford Hill dice, a lo mejor no está presente porque ya dijimos que no todos los desenlaces son unicausales. De hecho, hay muy poquitos que son unicausales, la mayoría son multicausales, y también existe la posibilidad de que el mismo factor dé origen a distintos desenlaces, como el tabaquismo. Nos da cáncer pulmonar, pero también EPOC, pero también cáncer vesical, se asocia a cáncer de mama, cáncer de colon, etcétera, 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 ¿no? Tabaquismo, enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio. Entonces, un mismo factor puede asociarse a múltiples desenlaces. Pero cuando sí encontramos especificidad, esto nos habla fuertemente de que posiblemente esta asociación sea causal. ¿Hay algún otro ejemplo que se les ocurra respecto a especificidad?
alguno de sus proyectos, alguien que diga, ah, pues el proyecto que yo tengo sí me da para buscar especificidad. ¿Alguien tiene algún proyecto de patologías infecciosas, por ejemplo? Tóxicos, a lo mejor. Pues podría ser asbesto y mesoteliomas. ¿Ok? Podría ser asbesto y mesoteliomas. Habría que ver si se presenta en otros desenlaces, que posiblemente también esté ahí relacionado con otros desenlaces, pero entonces entra también la especificidad en la magnitud de la asociación. El asbesto se relaciona fuertemente con la presencia de mesotelomas porque su medida de asociación seguramente va a ser bastante considerable, ¿no? Entonces, aquí otro ejemplo que quizá podemos llegar a determinar, pacientes que tienen enfermedad desarrollada por SIDA, pues el antecedente tiene que ser la infección por virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo para procesos infecciosos se suele llegar a encontrar. La temporalidad también es una muy contundente, que esta sí básicamente te dicen, si no hay temporalidad y el factor no precede al desenlace, pues prácticamente no tienes por qué continuar en el proceso de buscar causalidad porque seguramente pues no va a encontrarse. Y es particularmente relevante en enfermedades de desarrollo lento. Por esto es que hacemos tanto énfasis en que para poder determinar causalidad requerimos básicamente estudios longitudinales, idealmente ensayos clínicos, pero también podemos realizar estas hipótesis de causalidad a través de estudios observacionales como estudios de cohorte. Un ejemplo que podríamos documentar es ver qué pasaba antes de la vacunación con vacuna para VPH en cuanto a la incidencia de la enfermedad. ¿Y qué pasa actualmente con esa incidencia? Lo que esperaríamos es que esta vacuna que se empezó a aplicar hace, vamos a decir un número, 10, 15 años, pues actualmente ya tenga una traducción en reducir las tasas de incidencia de enfermedad por este virus. Eso es lo que nosotros esperaríamos. Entonces, esta temporalidad tiene que estar bien determinada y pues, no sé, ¿alguien quiere compartirnos cómo va a establecer esta temporalidad en sus proyectos? ¿Alguien que tenga una cohorte, por ejemplo? Adelante, Eduardo, por favor. Bueno, yo lo que quiero comparar es la, una escala, aplicar una escala de fragilidad a los pacientes antes de entrar a la UCI. Luego la exposición sería estar en la UCI y luego cómo está la escala de fragilidad posterior a la UCI. Ok. Entonces, en la temporalidad, la exposición pues es la estancia en UCI y la modificación o la correlación que tendría sería el deterioro que presentan posterior a estar en la terapia y cómo esta escala se vería con mayor deterioro. Ok, entonces vamos a tener pacientes hospitalizados. El desenlace va a ser fragilidad. Su intervención sería estancia en UCI. Bueno, más bien su maniobra, posiblemente. ¿Y cuál sería su grupo comparador? ¿Contra qué los va a contrastar? ¿Cómo nos vamos a asegurar que no todos los pacientes hospitalizados desarrollan fragilidad? Es el mismo, o sea, el mismo grupo es su mismo grupo control, porque es el grupo que entra a los pacientes mayores de 60 años, luego se exponen a la terapia, pues, y Ujú. ellos mismos vuelven a hacer un grupo control, bueno, más bien el grupo comparador cuando se vuelve a medir la escala. Ese es un estudio de antes y después. Ajá. Pero, ¿cómo sé que ese cambio en la fragilidad medido por esta escala realmente tiene que ver con la estancia en UCI y no con otros factores? Porque sí, es posible que tengan aquí una mejor funcionalidad y aquí una una mejor eh, caracterización y después
una fragilidad más alta, ¿no? Pero ¿cómo sé que eso tiene que ver con la estancia en UCI y que no ocurre en otros pacientes hospitalizados? Entonces aquí la sugerencia es que incluya un grupo control. Podrían ser pacientes hospitalizados en otras áreas que no sea necesariamente una unidad de cuidados intensivos. A lo mejor en, no sé, piso de cirugía, piso de medicina interna, porque evidentemente ahí va a poder hacer este contraste entre los grupos, o sea, uno contra otro, estancia en UCI versus el que elija como control, y además la comparación en el antes y el después, y asegurarnos que esa modificación en la fragilidad sí se relaciona directamente con la estancia en UCI. Entonces, la temporalidad nosotros esperaríamos justamente que tuviera que ver con el ingreso hospitalario y que se desarrollara más adelante. Vi que tenían una manita levantada por ahí, pero no alcancé a ver quién era. Ana tiene su micrófono apagado. Fui yo, pero era igual para decir que tenía que agregar un grupo comparador. Exacto. Entonces, es una buena propuesta, Eduardo, pero sí la sugerencia sería agregue otro grupo control para asegurarnos que ese cambio en antes y después realmente se relaciona con su maniobra y no con otros parámetros. Entonces aquí pues sí veríamos claramente la temporalidad. Muy bien, después hablamos de gradiente biológico, que esto no es otra cosa más que cómo se va modificando el desenlace conforme se incrementa también la dosis de exposición. Y aquí muchas veces nos encontramos ante curvas dosis-respuesta. Hay muchísimos ejemplos, los más comunes son los relacionados con tabaquismo. A mayor índice tabáquico, pues mayor probabilidad de tener ciertos eventos como cáncer pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluso cardiopatía. Y pues pueden encontrar muchas otras entidades donde este gradiente biológico esté presente. Alguien que tenga algún ejemplo en mente distinto al tabaquismo, que es uno de los que siempre colocamos en sus proyectos, algo que tengan que medir respecto a gradiente biológico para determinar en esta estratificación que pueda tener una mayor relación con su desenlace. A ver, Eduardo, adelante. En este mismo ejemplo que di hace rato, ¿podría ser días de estancia en UCI? Exactamente. Podrían ser a mayor estancia en UCI, a mayor tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos, pues posiblemente la fragilidad se vea más comprometida. Déjenme ver, acá tenemos uno en el chat que dice, yo tengo un protocolo de patologías infecciosas en VIH, en biopsias por indicación de sospecha infecciosa o quirúrgica asociadas a infección. La fecha inicial sería el inicio de síntomas, el tiempo final sería el resultado de tinciones o cultivos positivos, midiendo carga viral y control de CD4, ¿ok? Entonces aquí posiblemente este gradiente biológico se relacione con a mayor carga viral y menor conteo de CD4, pues podríamos esperar que los participantes tuvieran dentro de sus resultados una mayor asociación a infecciones quirúrgicas, me parece que es lo que está determinando. Entonces, sí, también este sería un ejemplo de gradiente biológico. Después viene la plausibilidad. Plausibilidad biológica la pueden encontrar también, que se refiere particularmente a que esta relación y este fenómeno sea biológicamente plausible respecto a lo que sabemos hasta el momento. Es verdad que este criterio en particular depende mucho de lo que se conoce de la enfermedad actualmente y se puede modificar en el futuro, pero esperaríamos que hubiera un parámetro o una explicación lógica de cómo este factor, esta exposición o esta intervención va a modificar este desenlace, cuál va a ser el proceso que deba de ocurrir. Entonces, por ejemplo, con los AINES, no sé si haya por acá algún gastroenterólogo que nos pueda ayudar a saber, bueno, qué pasa, por qué los AINES generan úlcera gástrica o alguien de medicina interna, de medicina familiar. ¿Quién nos ayuda con esto? ¿Cuál es la explicación? Bueno,
Adelante, Luis, por favor. Es que elimina las prostaglandinas del moco del estómago y provoca úlceras gástricas, por eso. Exacto, ¿no? Entonces lo que sucede justamente con los AINES es que actúan en COX, pero esto tiene que ver con una limitación también en la producción de prostaglandinas. Y resulta que las prostaglandinas tienen funciones protectoras a nivel gástrico, como la producción de moco, y eso es lo que incrementa la posibilidad de que tengamos este desenlace en específico. Pues les digo, esto dependerá muchísimo de lo que se conozca hasta el momento, pero pues no tendría por qué no poder explicarse con las referencias que ya se tienen en la actualidad. Y después viene la coherencia, que básicamente nos dice, una conclusión causal no debe contradecir el conocimiento sustantivo actual. Un ejemplo es, se sabe perfectamente que los valores elevados de LDL aumentan la posibilidad de aterosclerosis y que incrementan también el riesgo cardíaco, el riesgo coronario. Entonces, no podríamos tener coherencia en un estudio que nos dice que los valores elevados de LDL son un factor protector para infarto agudo de miocardio, por ejemplo, ¿no? Puede ser que esto tenga que ver también, les repito, con el conocimiento que se tiene hasta el momento. A lo mejor alguien sí descubre que pues todo lo que habíamos pensado con anterioridad estaba mal y la nueva realidad es esa que se está determinando en el estudio que están sugiriendo, pero la realidad es que es poco probable. Siempre hay ya en la mayoría de los temas antecedentes muy bien planteados, muy bien establecidos que se deben de tener en mente. Y viene además la experimentación. Si es posible generar experimentos aleatorios donde se documente esta relación entre la exposición a la intervención y el desenlace, pues lo más posible es que sí tengamos causalidad. Ay, perdón. Pero ya habíamos mencionado que no siempre podemos generar esta experimentación en todos los casos. Hay algunos temas, algunas situaciones donde ni siquiera es necesario hacer un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, para saber que una intervención puede ser de utilidad. Poníamos este ejemplo del paracaídas la vez pasada de que, bueno, buscaban los autores hacer una revisión sistemática y identificar todos los estudios que hubiera, ensayos clínicos controlados aleatorizados respecto al beneficio de utilizar paracaídas versus no utilizarlo para prevenir las lesiones, ¿no? Y dijimos, no hay un solo estudio. ¿Por qué? Bueno, porque éticamente no es factible y además porque también sabemos que pues hacer un estudio de esa, con esa intención, pues no tendría absolutamente ningún sentido. Entonces, sí, si podemos demostrar esta asociación a través de una exposición en un ensayo clínico controlado y aleatorizado, pues nos va a dar un mayor sustento de que realmente existe causalidad. Tenemos después la analogía, donde para exposiciones y resultados análogos se ha demostrado un efecto. También hay muchos ejemplos en este sentido, por ejemplo, las alteraciones neonatales o perinatales que puede condicionar la rubiola y que otros virus, por lo tanto, también podrían condicionar estos efectos. Otro de ellos es, bueno, si tengo intoxicaciones por metales pesados, por mercurio, por ejemplo, podría llegar a tener alteraciones en el sistema nervioso central, lo cual me diría que es muy posible que otros metales pesados, además del mercurio, también pudieran tener un impacto en el proceso cognitivo y neurológico de nuestros pacientes. Y a fin de cuentas, Bradford Hill termina diciendo que, bueno, ninguno de esos 9 puntos de vista va a aportar evidencia indiscutible ni a favor ni en contra de la hipótesis de causa-efecto, y ninguno puede exigirse como una condición sine qua non. Es posible que ustedes no encuentren, por ejemplo, especificidad y aún así puedan documentar una asociación causal. Lo que sí ya mencionamos, la temporalidad, es una de las más importantes junto con que se haya documentado previamente asociación. Y a pesar de tener todos estos criterios y estos parámetros de Bradford Hill, pues resulta que
pues como que no termina de encajar todo, como que no terminamos de poder definir cómo una sola condicionante puede llevar a un efecto. Y a partir de ahí surgen algunas otras teorías y algunos otros modelos, como el modelo de Rothman, que es un modelo meramente multicausal. Este fue publicado en 1976 y bueno, él prácticamente señala que existen distintos componentes que van a estar participando para dar paso a un desenlace. Puede ser que no todos los componentes sean los mismos. Aquí, por ejemplo, vemos la batería, el solenoide, un alternador, seguramente el motor, la llave de encendido de un automóvil para poder echarlo a andar, ¿no? Resulta que a lo mejor en otro vehículo de transporte como un scooter, pues no tengo un alternador porque no se necesita, porque no hay uso de gasolina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa eliminación de ese factor no impide que se siga generando el fenómeno, que es encender ese scooter en este caso, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es determinar cómo todas esas condicionantes van a formar parte de un fenómeno que va a producir un efecto, de un fenómeno de causalidad. Y divide las causas en tres grandes grupos: causas componentes, causas suficientes y causas necesarias. Las causas componentes son todos aquellos factores que van a formar parte de una causa suficiente. Y esa causa suficiente es lo que nos dará entonces el efecto, el desenlace o la enfermedad. Aquí tenemos que saber que estas causas componentes contribuyen a formar ese conglomerado que se va a considerar una causa suficiente. Y dentro de las causas componentes vamos a tener causas necesarias, donde cuando no tenemos este factor, la enfermedad no va a poder ocurrir aunque todo lo demás esté presente. Entonces vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos tres causas suficientes para un mismo desenlace. ¿Por qué digo causas suficientes? Porque en conjunto cada uno de estos modelos va a permitir que se produzca el fenómeno que queremos investigar. Y tiene cada uno una constitución de causas componentes específicos. Aquí tengo una causa componente A, la causa componente E, la D, la C y la B. Entonces, todas estas causas componentes forman el modelo de causa suficiente 1. Estas siguientes causas componentes forman el modelo de causa suficiente 2 y este tercer modelo pues también tiene constituyentes particulares. Y dijimos que hay algo a lo que se le conoce como causa necesaria, sin lo cual no se puede producir el efecto aunque todos los demás factores estén presentes. ¿Cuál sería nuestra causa necesaria en estos tres modelos? Exacto, ¿no? Sería el que está marcado con la letra A porque está presente en cada uno de estos modelos de causa suficiente. Y por eso es que les mencionamos y les hacemos tanto énfasis en que cuando ustedes establecen primero su pregunta de investigación y después su modelo arquitectónico, en el apartado de la maniobra deben de considerar no solamente su exposición o intervención, lo que ustedes quieren investigar, sino todos los otros factores que también pueden contribuir a que ese desenlace ocurra o no suceda. Es importante que traten de incluir maniobras o pues estas variables periféricas o confusoras en la medida que puedan ser modificadas para que el resultado de su proyecto sea: yo documenté que existe una asociación entre esta variable y este desenlace que posiblemente sea causal y por lo tanto, si modifico este parámetro, podré evitar que se genere este desenlace específico, que seguramente es un desenlace adverso que está sucediendo en la población. Entonces, aquí traten de pensar cómo está constituida la causa suficiente para su desenlace.
En el ejemplo que nos ponía hace un ratito Eduardo, bueno, sí, probablemente tenga que ver con la estancia en UCI, pero seguramente hay otros factores involucrados. ¿Qué otros factores le recomendarían que vigilara o que midiera que pudieran dar lugar a esta reducción en la fragilidad? Mm, El tipo de, por ejemplo, los días de que dura sedado, por ejemplo, Ok, si el de paciente tensión. tuvo o no tuvo sedación, cuántos días estuvo con sedación, el estado nutricional, por acá nos ponen la edad, seguramente también la patología por la cual el paciente está ingresando, si estuvo o no estuvo bajo ventilación mecánica. Entonces hay muchos otros factores que se tendrán que revisar y que formen parte de estas causas suficientes para determinar si el efecto se produce o no se produce. Y pues ya prácticamente para ir cerrando esta sesión, estos parámetros de Rodman nos dicen que en realidad ningún efecto es unicausal, todos van a tener más de una causa componente que en conjunto establezcan una causa suficiente, pero sí nos dice, no te pido que se cumplan todos los criterios de Bradford Hill, pero hay al menos tres que sí tienen que estar determinados claramente. Primero, la temporalidad, del cual ya habíamos hablado. Segundo, la dirección. Esta relación causal va desde la causa hasta el efecto. Y finalmente, la asociación, que pues ya dijimos tiene que ver con el grado de relación, la fuerza con la que se están relacionando estos parámetros de interés que estoy investigando. Y con la dirección hay que tener también mucho cuidado porque hay algo que se llama relación inversa. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo muy sencillo donde yo tengo paneles solares en mi domicilio y veo que cuando esos paneles solares están llenos hay mucho sol, ¿no? Entonces yo puedo decir que cuando los paneles solares están llenos va a haber mucho sol. Y la realidad es que es al revés. A mayor cantidad de luz solar, pues el llenado, esos paneles solares van a tener más energía, ¿no? Entonces a eso se le llama causalidad o relación inversa y hay que tener mucho cuidado porque también lo podemos encontrar en los estudios, sobre todo cuando son estudios transversales en los que estamos intentando generar asociaciones y causalidad de manera directa. Entonces, bueno, pues con esto estaríamos terminando esta sesión. No sé si tengan preguntas, comentarios, algo que quieran ustedes revisar respecto a sus proyectos. Yo sí, maestra. En Adelante. cuanto a las causas suficiente, componente y necesarias, son los que conocemos como variables en Sí, nuestro las van a protocolo. tener que incluir como variables, Son variables. porque todas esas pueden influir en el desenlace y habrá algunas que tendrán que controlar para tratar de que sus dos grupos se parezcan lo más posible en todo, excepto en la intervención o la maniobra, para verificar qué sucede con el desenlace. Ujú. Y Ujú. por último, bueno, como se dice, si una asociación es más fuerte, es más probable que haya causalidad. Pero, por ejemplo, de acuerdo a lo que me acuerdo, si todas estas variables o, por ejemplo, si los quiero meter en una regresión, ¿puedo meter, por ejemplo, variables en las que no me salió esa asociación estadística o las tengo que eliminar? La realidad es que no tendría mucho sentido porque si ya en el análisis bivariado no lograron demostrar asociación, seguramente en el multivariado tampoco van a tener un efecto. Ok. Ujú. Bueno, muy Sí, bien, gracias. pues no sé si haya más preguntas, comentarios. Si no, mientras les voy platicando, les dejo en un ratito en el chat, como siempre, la liga para la asistencia. Y la semana que entra vamos a tener nuestro primer examen. Hasta lo que hemos revisado hasta el momento. Es un examen muy sencillo, no se angustien, es solamente de lo que hemos visto también para verificar si hay algo que tengamos que reforzar. Vamos a empezar a hablar ya de diseños metodológicos particulares. Van a tener una sesión muy interesante que
les recomiendo no perderse de estudios de proceso y prueba diagnóstica. Después vamos a ir mencionando pues los estudios transversales, casos y controles, corte, ensayos clínicos, para que ustedes en este momento, ya que tienen este antecedente de su pregunta de investigación, su diseño arquitectónico, ya hablamos hoy de causalidad, etcétera, pues puedan definir también claramente cuál es la mejor manera de dar respuesta a su pregunta de investigación, ¿vale? Entonces, pues nada, nos vemos el jueves de la semana entrante. Les agradezco muchísimo su atención. Es un gusto, como siempre, poder participar. La reunión del lunes, me imagino que es del poli, ¿verdad? ¿Sí? Sí, maestra. Ajá, es seguramente para que les den instrucciones respecto a sus trámites, sobre todo programación de examen de ingreso a la maestría. Entonces traten, por favor, de estar presentes porque sí les van a dar información que nosotros posiblemente no tengamos. ¿Cuánto dura? No lo sé, alrededor, calcúlenle de 1 hora, hora y media, más o menos. ¿Vale? ¿A qué hora, perdón? Les mandaron la información, pero ahorita se las vuelvo a enviar al chat para que la tengan todos. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Que estén. Ah, las 3 nos ponen por acá. Gracias. Y ahí viene el enlace también. Ahorita se los reenvío de todas maneras. Que les vaya muy bien, que tengan excelente semana y nos vemos el siguiente jueves. Bye, bye. Gracias. Gracias. A Hasta luego. ustedes nos vemos. Bye. Muchas Bye. gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Nos vemos.